Palabra de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 16, versículo del 13 al 17. Esta mañana vamos a meditar sobre quién es Jesús y para ti, ¿quién es Jesús? Vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a tomarnos, 16, y vamos a leer del 13 al 17. Versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos versículos, Señor, estos 4 versículos que hemos leído, donde pretendemos, Señor, meditar sobre quién es Jesús para nosotros, los que hemos creído en ti. Y que las personas que aún no siguen a Jesús puedan también meditar, razonar en su mente quién es Jesús, el Hijo de Dios, que hace 2000 y más años vino a este mundo a pagar por el pecado de todo aquel que cree en Él. Él pagó por el pecado de toda la humanidad, pero tú le das salvación solamente a aquel que cree en Jesús. Gracias, Padre. Llénanos en nuestro corazón de acuerdo a lo que cada uno necesita con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos primero a tratar de razonar lo que sucede en la realidad de estos días. ¿Quién es Jesús? Todo cristiano, todo el que se hace llamar cristiano, todo aquel que ha leído la Biblia en algún momento o ha escuchado alguna predicación y después de la predicación ha sentido la necesidad de buscar a Dios, de buscar a Jesús, de buscar la salvación de Cristo, deberíamos de saber responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Sin embargo, la mayoría de cristianos, cuando se enfrenta a esta pregunta, no sabe decir quién es Jesús. Porque lo más común es decir, bueno, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús fue alguien que vino hace 2000 y más años allá en Israel. Pero si nosotros, antes de responder, empezamos a meditar lo que Jesús representa para usted y para mí, no como algo religioso, sino como aquella necesidad, aquello que llena el corazón, que nos hace sentir completos en la vida, porque nos da propósito para la vida. Jesús nos da propósito para la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene un propósito eterno, tiene un propósito mundano, un propósito materialista, un propósito que tiene final, porque al morir todos esos cuestiones de materialismo, la casa, el carro, el dinero, la ropa, todo eso no lo llevamos, nadie se lo lleva. Y si alguien lo mete en el ataúd, en cuestión de 6 meses, ahí en el ataúd queda podrido, de manera que siempre
no lo llevamos a después de muerto, todo eso se queda en este planeta. Entonces, cualquier propósito que no sea a través de Cristo es un propósito que tiene fin. Sin embargo, cuando buscamos a Jesús, cuando nosotros somos guiados, somos orientados por la enseñanza, por todo lo que el Señor nos pide que hagamos, tenemos el corazón nuestro se satisface y entonces tenemos un propósito eterno, porque todo lo que Dios hace es eterno y es completo. De manera que esta mañana lo que pretendemos es tratar de responder esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, nosotros los que estamos buscando, que estamos conociendo de Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? En el mundo, en la medida que uno va conociendo personas, le vamos hablando de Cristo a familias, a esposos, a hombres, mujeres, a jóvenes, a niños, a adultos, ancianos. Uno se encuentra con la frase de que, bueno, si la verdad de que Jesús es una historia que está ahí en un libro y que no es algo que está escrito por hombres, esos libros de la Biblia, y que yo cómo puedo asegurarme de que de verdad lo que dice ahí es la voluntad de Dios. En fin, surgen una cantidad de preguntas y de objeciones y la gente pone pretextos para no entrar en los temas de Dios. En primer lugar, déjeme decirle que por ley, digamos, que la naturaleza del hombre carnal, la naturaleza humana del hombre, o sea, todos los que hemos nacido en este mundo de una mujer, así como venimos a lo natural, sin pensar en Dios. Para empezar, déjeme decirle que la Biblia dice que nunca vamos a buscar a Dios por nosotros mismos, por nuestros propios medios. No hay interés nuestro, de nuestra parte, por querer conocer de Dios sin la intervención de Dios. Déjeme decirle que allá en el Edén, desde donde viene este problema del pecado, desde allá en el Edén, Adán, mientras no había pecado en él, mientras no había desobedecido, tenía una correcta relación con Dios. Y platicaba, dice en Génesis capítulo 2 que platicaba, Dios bajaba todas las tardes a hablar con Adán y tenía una estrecha relación con Dios. Adán, el hombre que Dios había creado, estaba unido con Dios, platicaba con él. Es como cuando uno tiene un amigo y lo busca y platica y no se aburre y se va luego a su casa, luego a la próxima vez regresa y vuelve a platicar y está en armonía. Esa amistad, una amistad sí había entre Dios y Adán. Pero ¿qué pasó el día que Adán pecó? Le dio vergüenza y se escondió de Dios. Eso es lo que pasa ahora en nuestros días, que por eso no tenemos esa amistad con Dios, porque nos da vergüenza el pecado en el que estamos. Nos da vergüenza que sabiendo, porque todos en este país, todos sabemos cuáles son las cosas buenas, correctas, y cuáles son las cosas malas, que son contraproducentes, que son en contra del prójimo, que son en contra de la misma persona nuestra. Todos lo sabemos, no hay nadie que pueda decir yo no sabía que esto era malo. Todos lo sabemos. Lo que sucede es que no queremos buscar a Dios, no queremos entregarnos al Señor, y es ahí donde muchas veces cuando uno pregunta o queremos responder a esta pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No tenemos la respuesta. ¿Y cómo nosotros podemos conocer de Jesús? Nosotros podemos conocer de Jesús, mire, primero,
cuando nosotros vamos avanzando en la vida, que tenemos 12 años, 10 años, 18 años, 25 años, 30 años, vamos avanzando en la vida. Todos sabemos, en nuestro interior existe el temor para respetar a Dios. O sea, existe la intención de querer respetar y hacer las cosas bien. En todos, en nosotros está. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que el Dios creó al hombre y le dio un soplo y fue a imagen y semejanza a ese ser humano. Es decir, ya llevaba algo del Espíritu de Dios, de ese hálito de vida, ya está dentro de nosotros. Y parte de eso es el conocimiento de lo que ahora se le llama la conciencia. Es decir, que sabemos cuando las cosas están bien y cuando están mal. Entonces, cuando nosotros en el mundo de la forma natural, sin haber llegado a Cristo, alguien nos pregunta, bueno, yo voy y pregunto, mire, y para ¿usted conoce de Jesús? Yo con eso comienzo mis conversaciones muchas veces con personas extrañas que me encuentro en la calle o visito en las casas. Les digo, mire, ¿y usted conoce de Jesús? La gente dice, sí, yo conozco que Él es Dios. Pero cuando yo estoy tratando de preguntar si conoce de Jesús, no me quiero referir. En realidad, mi intención no es referirme a que si la persona conoce académicamente quién es Jesús, es decir, intelectualmente quién es Jesús, porque eso ya lo sabemos, todos lo sabemos, sino la intención de esa pregunta es que si hemos conocido espiritualmente a Jesucristo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es ese intelectualismo? Es decir, yo sé, he ido a alguna iglesia y he oído de ese Jesús. Yo sé que Él existe, yo sé que Él murió en la cruz, pero lo estoy viendo de lejos, allá en el frente. Es decir, yo estoy 3, 4 líneas de sillas atrás y yo lo veo allá como un espectador. Es decir, estoy conociendo de Jesús, pero como un espectador, como alguien que está viéndolo de lejos. Esa es una forma de decir, yo conozco a Jesús, sí, yo ya sé de Él, que Él existe, que Él es bueno y que Él me anda buscando. A lo mejor todo eso lo sabe. Pero aquí Jesús lo que está preguntando, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta esta respuesta la vamos a contestar si de verdad hemos tenido un encuentro con Jesucristo, es decir, si hemos profundizado en conocerle a Él, y no de forma intelectual, sino desde el corazón. Porque mire, cuando usted y yo nos encontramos en problemas, en una dificultad fuerte, que nuestro mayor ser querido, digamos, nuestra mamá está en el hospital, sufrió un accidente, está con una enfermedad crónica. Usted no me dejará mentir que en ese momento nosotros quisiéramos que Dios haga un milagro, nos ayude con nuestra mamá que está en el hospital, que está en cama. Quisiéramos que de verdad Dios obrara a favor nuestro, pero lo que sucede es que cuando nosotros buscamos de esa forma a Dios, por interés, movidos por una situación que llegó fortuita a nuestra vida, le estamos diciendo a Dios que nos interesa solamente cuando lo necesitamos, que si buscamos a Jesús solamente cuando lo necesitamos. Entonces, aquí Jesús lo que quiere es conocer si de verdad nosotros sabemos quién es Él. Ahora, ¿quién es Él? Yo le puedo decir como un creyente de Jesucristo, como alguien que está tratando de seguir a Jesús de la forma como Él quiere. Yo le voy a decir que ahora Jesús es real. Jesús yo lo puedo ver en mi vida, actuando día con día, cuando yo estoy obedeciéndole a Él. Ojo,
estoy obedeciéndole a Él. Porque no es con andar con la Biblia bajo el brazo, no es con ir a una iglesia y sentarse, no. Es obedeciéndole a Él. Allí voy a conocer a Jesús. Porque en los problemas que suceden en la vida, puede que duran una semana, un día, puede durar un mes, hasta años podría durar un problema. Cuando yo me someto a Él y Él me dice, mira, René, lo que estás pidiendo va a llegar, pero espérame, tené paciencia. Y si yo le tengo paciencia y yo he creído en Él y he confiado que va a llegar esa solución, y estoy confiando y creyéndole, y pasa el día lunes, el día martes, el día miércoles, y van pasando los días y yo estoy creyéndole a Él, yo de verdad le estoy conociendo, porque estoy sometido a su voluntad. Y en el proceso de esperar, Él me está mostrando, me está revelando desde Él, para que yo lo vaya conociendo más y más. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús? Es sometiéndome a Él, porque Él está interesado en que le conozcamos, Él está interesado que nosotros meditemos, leamos y meditemos su palabra, pero nosotros lo vamos a hacer cuando estamos tratando de obedecer, estamos sometiéndonos a Él. Ahí vamos a conocer. Y entonces vamos a decir, Jesús es real en mi vida, porque Él me prometió y me cumplió. Yo solamente esperé el tiempo que Él me dijo y Él al final me ha cumplido, Él me ha ayudado, Él me ha respaldado. Entonces yo puedo hablar de un Jesús real, de un Jesús verdadero, pero no es siguiendo al mundo, no es haciéndole caso a los amigos, no es escuchando a los familiares inconversos, porque ellos todo lo que el consejo que me quieran dar es bajo el nivel natural del hombre. Pero si yo estoy sometido a la voluntad de Dios, estoy siguiendo el consejo de su palabra, es decir, en el nivel espiritual. Recordemos que Dios es espíritu y Él podemos encontrarlo en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, en esa cuarta dimensión. Nosotros normalmente vivimos en tres dimensiones, y lo que vemos es lo material. Vemos que si hay dinero en la bolsa podemos comprar, es decir, estamos en el ambiente materialista, es decir, en tres dimensiones, alto, ancho y profundo. Pero cuando queremos confiar en Dios y queremos someternos a Él, pasamos a esa cuarta dimensión, es decir, a una dimensión espiritual, donde lo lógico ya no tiene sentido. Porque Dios es tan poderoso y para Él no hay nada imposible, que para lo que en lo material parece lógico, ya en lo espiritual es totalmente ilógico. Cuando Dios nos dice, haz esto, y yo no tengo ni los recursos ni la capacidad, pero con el poder de Él lo podemos lograr. Eso es lo ilógico. Y cuando entramos en esa cuarta dimensión, vamos conociendo del Señor. En primer lugar, sabemos que Jesús, si alguien me pregunta a mí, ¿quién es Jesús? Jesús es un ser real en mi vida. Él me está llevando día con día, de victoria en victoria, si yo estoy sometido a su voluntad. Y Él va transformando mi carácter. Él va, si antes yo, y le soy a manera de testimonio lo digo, yo antes con poca cosa hervía mi sangre, me enojaba. Hoy me enojo, pero es menos. Y cada vez va siendo menos, porque Él me va enseñando paciencia, Él me va enseñando tolerancia, Él va moldeando mi carácter y yo lo veo actuar en mi vida. Porque las personas también testifican que mi vida ha ido cambiando en el transcurso de los años, porque Cristo es real. Cristo es real en la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que nos sometemos o que estamos esforzándonos por someternos a su voluntad. También Jesús impacta nuestra creencia, es decir, Jesús
obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos y para cambiar nuestra perspectiva de vida y los juicios que elaboramos, y nos vamos sometiendo a la voluntad de Él. Mire, normalmente cuando nosotros vamos viviendo nuestros días, nuestra vida, vamos tomando decisiones. Yo siempre insisto que cuando se habla de libre albedrío, esa habilidad que Dios nos ha dejado a nosotros para poder tomar decisiones correctas o decisiones incorrectas. Yo lo veo de esta manera. Dios es soberano, Él toma decisiones. Dios toma decisiones, pero las decisiones de Él están bajo una vista, bajo un escenario del Rey de justicia, porque Él es justo. Él no está inclinando balanza a favor de uno o a favor de otro. No, Él es Rey de justicia. Él imparte justicia de la forma correcta, porque Él es Dios. Y Él es soberano, de manera que cualquier decisión que Él toma dice Romanos capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando nosotros como humanos queremos tomar una decisión y que ya lo sabemos todo, que está inclinada hacia un favoritismo, ya sea de una persona, de nosotros mismos, a conveniencia, siempre hay intereses de por medio, que no está regida por la justicia, sino que está regida por la conveniencia. Entonces nosotros hablamos del libre albedrío, y cuando nosotros buscamos en esos momentos de pagar una consecuencia de una mala decisión, nosotros buscamos a Jesús y le decimos: Señor, yo te voy a obedecer, Señor, yo voy a leer la Biblia, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo me voy a bautizar. Ahí usted puede inventar cualquier promesa, pero si usted no está siguiendo a Jesús, si usted no lo está conociendo como Él, tal cual Él es, que no es religión, que no es que yo me haga responsable de cargas que después no voy a poder cumplir. Cuando yo le prometo algo a Dios y no lo estoy cumpliendo, yo le estoy diciendo a Jesús que no me interesa, que solamente yo lo que quería era que me ayudara en aquel momento difícil. Le estoy diciendo a Jesús que yo lo voy a buscar a Él solamente cuando yo necesite de Él. Y déjeme decirle que con Jesús, con el Señor, con Dios, el Jehová de los ejércitos, no tenemos ningún derecho. No podemos, o sea, no debería estar en nosotros el hecho de querernos burlar de Dios, porque nunca lo vamos a lograr. Muchas veces nosotros actuamos de esa forma, que mientras está el problema, hasta alguna iglesia vamos. Pero después nos da vergüenza y nos salimos y hasta criticamos lo que sucede ahí para quedar bien con los amigos. Y entonces se vuelve más importante el amigo, la amistad con los demás, la amistad con el mundo, que Jesucristo. Nosotros debemos conocer a Jesús, pero no de una forma de decir yo religiosamente le obedezco. No, hay que obedecerle. Y hay que ser disciplinados, hay que ser determinados en servirle. Pero más que eso, nosotros debemos conocer que Él es la persona que ha vivido en este mundo, que de verdad se preocupa por nosotros, que Él nos perdona y nos espera con los brazos abiertos cuando nosotros, con corazón sincero, con un corazón humillado ante Él, que reconozca que la soberbia nuestra nos ha destruido y que la humildad de Él nos puede ayudar. Cuando yo lo busco de esa manera, pero no para mientras se resuelve el problema, sino convencido de que
es para toda mi vida que yo voy a seguir a Jesús, entonces Él viene y comienza a tomar control y a enderezar los pasos míos en esta vida. Jesús es el ayudador. Él nos ayuda en lo que le pidamos siempre y cuando Él vea que nuestro corazón, fíjese que depende de que Él vea nuestro corazón con la intención correcta de querer cambiar, de querer obedecerle a Él. Nosotros no podemos manipular a Dios ni a Jesús, no podemos pretender doblarle el brazo y decirle: Señor, hazme este favor, Señor, necesito de tu ayuda y hazme este favor. Mire, no podemos. Si acaso usted logra en algún momento salir de un problema, fue por sus propios medios, si es que usted no está orientado a Jesús. Y es más, cuando el Señor le buscamos con corazón sincero y queremos de verdad tomar en serio a Jesús y le decimos que nos ayude en ese problema, Él va a quitarnos de nosotros toda aquella herramienta, todo aquel recurso, se lo va a hacer a un lado temporalmente mientras usted aprende a someterse al Señor. Y si uno de nosotros, mire, y a mí ya me ha pasado que he doblado rodillas y le he dicho: Señor, ayúdame en esta situación, y se la describo, y pasa una semana y no sucede nada, y yo digo: no, ya me desesperé y yo voy a actuar por mi medio, y yo voy a empezar a mover aquí mis amistades y voy a ver qué conectes tengo, y comienzo, y seguramente he resuelto, aparentemente, porque ya con el tiempo, meses, años después, me toca resolver ese enrollo que yo creé por no haber esperado en Jesús. Entonces doy a entender que no le conocía, que no conocía a Jesús, porque Jesús, cuando Él me va a ayudar, Él, que es el que lleva toda la gloria y toda la honra, porque Él es un Dios celoso y no comparte su gloria, Él va a hacer que mi vida dependa totalmente de Él. Y si yo me someto gustosamente, Él me va a ayudar. Y dice la palabra del Señor en Salmos que la bendición de Dios no viene añadida de angustia, de manera que de verdad yo voy a resolver el problema de raíz cuando Él me ayuda. Y si yo he dejado que Él me ayude es porque le conozco, le estoy conociendo. Y entonces veo que cuando Él me promete y yo me someto, Él me cumple. Entonces Él es un ayudador. Jesús es real y Jesús es el ayudador. Aparte de eso, Él nos ayuda también para que nuestra alma deje de sufrir con las acechanzas de este mundo, y Él se convierte también en ese camino de salvación. Porque mire, yo me recuerdo cuando era inconverso, que hace 20 y pico de años. Yo me acuerdo que yo había ido a la iglesia, a la iglesia tradicional, y había escuchado de que Dios puede perdonarme el pecado, que Dios me puede ayudar en mis problemas. Yo andaba ya en los 20, 25 años, 30 años, y yo quería buscarlo, pero yo decía: no, lo voy a buscar a mi manera. Yo pienso que Dios quiere que yo haga esto y lo otro. Y no, mi estimado, esa es la manera de Dios, es la manera de Jesús. Jesús dice que yo debo ser humilde, que Él me ayuda cuando yo me humillo, no, y cuando lo hago de la forma que Él dice. Él me da salvación si yo me humillo. Él me da salvación, Él me da ayuda si yo me someto. Si usted se somete, Él le va a ayudar, Él le va a salvar su alma. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? Jesús podemos verlo en el mundo como aquella persona que vino del cielo, que nació de María cuando era virgen, que fue concebido, fue
engendrado a través del Espíritu Santo. Lo que hemos leído en la Biblia, lo que nos cuentan las historias, lo que hemos visto en televisión o hemos visto en algún lugar. Pero Jesús es más que eso. Jesús es un ser que puede estar en su vida, ser real, ser su ayudador, ser su salvador. Cuando usted pueda responder con conciencia, convencido de que Jesús es real, es su ayudador, es su salvador eterno, entonces usted estaría respondiendo la pregunta que hizo Jesús. Porque en el caso de Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: mira, eso no lo has dicho tú porque eres inteligente, sino que Dios te lo reveló. Y esto que hemos meditado esta mañana, de que Jesús es real, que Jesús es ayudador, Dios se lo va a revelar a usted cuando usted se someta a Él. Cuando yo me someta a Él, Él va a ir revelando a mi vida, a mi corazón, va a ir revelando quién es Jesús, qué tanto está influenciando mi vida para que cambie y sea una vida agradable al Padre. Ese es Jesús. Jesús no es alguien que vino y que en diciembre lo ponen ahí como un bebé de barro que están haciendo. No, Jesús es un ser real, es Dios mismo en mi vida. Pero si yo me someto a Él, Él quiere que voluntariamente estemos buscándolo a Él, sometidos a su voluntad. Y su voluntad la encontramos leyendo la Biblia. Ahí está la mente de Dios, en la Biblia está la voluntad de Dios. No hay nada afuera de la Biblia que sea agradable a Dios. Todo está concentrado en ese libro, en el libro de la Biblia, las escrituras que Él dejó. Así es que, mi estimado hermano y amigo, que no sabes todavía quién es Jesús en tu vida, yo lo que puedo decirte como mensajero de la palabra de Dios es que debes encontrarlo leyendo su palabra. Y su palabra va a hacer que tú dobles rodillas y que busques a Jesús y que te sometas a Él. Su palabra va a hacer, al leer la Biblia, tú puedes leer el Evangelio de Juan, del 1 en adelante, tú puedes leer Filipenses, tú puedes leer las cartas de Juan, tú puedes leer Efesios, y conforme lo vayas leyendo, tú vas a ir buscando más y más de Dios, conociendo al Señor Jesús, cuál es la forma que Él opera en nuestras vidas cuando de verdad lo estamos buscando. Si tú no lees la Biblia, vendrán gentes, personas que van a hablar de ti y tú no sabes si te está diciendo la verdad o lo que Él está diciendo está basado en la voluntad de Dios. La única manera que tú lo vas a poder confirmar es que tú mismo leas la Biblia. Que cuando llegue a alguien puedas comentar y decir: no, la Biblia no dice eso, o no, o sí, perfecto, la Biblia sí lo dice. Cuando leas la Biblia, y cuando tú leas la Biblia, tú vas a conocer a Jesús como el Rey, el Hijo de Dios, como el Salvador, como el dueño que puede llegar a ser de tu vida, si aún no le has entregado tu vida, o Él es dueño de tu vida si tú ya le entregaste tu vida a Él. Esta mañana quiero hacer la invitación para todo aquel que no ha nacido de nuevo, que no le ha entregado su vida al Señor. Después de ver estos 3 versículos que hemos leído, estos 4 versículos, y que es Dios quien pone esa revelación en el corazón de Pedro, que no fue Pedro por inteligente, sino que Dios se lo puso en él. Así este día Dios puede poner sabiduría en tu vida, estimado amigo, si tú te rindes a Él. La sabiduría humana
es perversa, la sabiduría humana es traicionera, la sabiduría humana trae mucho dolor. Es decir, todo lo que tú razones y todo lo que tú pienses fuera de Dios, la forma de cómo vivir, eso a ti te va a traer dolor. Pero si tú te rindes a Jesucristo, Él te va a dar de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Y Dios te la va a revelar a ti, y tú vas a aprender y a conocer de Jesús, y tú vas a añorar, vas a anhelar seguir a Jesús. Yo puedo invitarte esta mañana, tengo la confianza de invitarte y decirte, dobla rodillas ahí donde tú estás y recibe a Cristo en tu corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Confiésale tus pecados, dile que tú crees en Jesús. Puedes hacer esta oración: Señor Jesús, yo declaro en mi vida de que tú eres Dios, que tú me puedes ayudar a salir de este fango en el que me encuentro, de este dolor en el que me encuentro, de esta tragedia en la que me encuentro. Y porque tú pagaste por mi pecado, dice la palabra. Y porque también la palabra dice que tú resucitaste y por eso podemos nacer de nuevo, porque hay esperanza de vida para mí. Y ahora yo creo que tú estás en el cielo a la derecha del Padre intercediendo por mí. Dile que tú te arrepientes de tu pecado y que tú quieres que Él te inscriba en el libro de la vida para que el día que tú mueras, tú vayas al cielo y no al infierno. Díselo de esa manera y Él va a escuchar si es que tu corazón lo está haciendo genuinamente, se está arrepintiendo de verdad de todo lo que ha hecho. Es la forma de que tú puedas entregarle tu vida al Señor y el Señor revelarte a Jesús para que tú le sigas. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque, Señor, Jesús nos enseña que eres el Padre Celestial el que nos revela a nuestra vida cómo Jesús va ordenando, va guiando nuestra vida, que Jesús es real, que Jesús sí existe, que Jesús cambia vidas. Es el Padre que nos va revelando esto cada día que vamos viviendo, buscándole a Él. Gracias, Padre, por este mensaje. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por este hogar, esta casa, Señor, donde se nos ha permitido predicar la palabra. Señor, bendice a cada uno de los miembros de este lugar, al hermano Galo, a su familia, a sus hijos, Señor. Padre, bendícele. Y que pronto, Padre, podamos estar ya en un lugar dedicado como un santuario a ti en esta localidad, Padre, y que podamos predicar tu palabra y ayudar al necesitado, Señor, que es lo que tú has ordenado que hagamos. Has dicho en tu palabra que es lo que debemos hacer, hablar del plan de salvación y ayudar al necesitado. Gracias, Padre. Danos el respaldo en todo sentido, Señor, y danos la valentía de hacerlo tal cual tú lo has pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Señor les bendiga y gracias por aquellos que se han conectado y que pronto puedan llegar a los pies de Jesús. Amén. Gloria a Dios.